Hola familia hispana, gracias por estar con nosotros compartiendo como siempre lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, W en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Ay, mis panas mayulleros, ¿cómo se los explico? Estoy feliz. Después de casi 20 años, la miembro del Salón de la Fama de WWE, Lita, regresó al pasado SmackDown para beneplácito de todo el universo de WWE. Bueno, pasó poco tiempo antes de que la campeona de esa marca, o sea, Charlotte Flair, apareciera a darle la bienvenida. Pero sabiendo que ambas mujeres declararon que serán parte de la batalla real femenina de este año, sabemos que el encuentro no fue necesariamente el más amistoso. Por eso es que yo también estaba curiosa de cómo tú vas a lanzar a alguien por encima de la cuerda superior con esa cabeza gigantesca que tú tienes. ¿Cómo es que no te inclinas y te vas de lado? No te rías, Cabrera. Buena esa letra. Oye, mira la gente repitiendo. Cabezona, le están gritando a la campeona. Cabezona, cabezona. Cabezona. Gigantesca esa cabezota, le dice. Cabezona. Cabezona. Qué bueno, qué gracioso. Que tú trajeras, mejor dicho, colación a tu buena amiga Trish Stratus, porque en SummerSlam 2019, cuando yo estaba Trish aburrida de estar en casita y hambrienta de ser relevante otra vez, me rogó que tuviera una lucha con ella. Por supuesto le dije que sí. Y sí, dio una gran pelea, pero perdió. Sí, la quebranté. Estaba tan quebrantada que se retiró. Y en el pay-per-view Royal Rumble, eso es exactamente lo que yo voy a hacer contigo. Oh, es personal ahora, Cabrera. Ay, me se trompo en la uña. La engañó totalmente Lita Trish. Quiero decir a Charlotte Flair. Oye, no. ¡Oye! ¡Patadita! ¡El giro del destino, Cabrera! ¡Santa Mayuya bendita! ¡El giro del destino! ¡No ha perdido el toque, Lita! ¡Perfectamente aplicado! Se lo vi venir. Y el favor más grande que tiene Lita dentro de la batalla real es que todas las mujeres detestan a la campeona Charlotte Flair. Giro del destino. Esta Lita es increíble, no ha perdido ni pie ni pisada. Y espero que Charlotte Flair, la campeona de SmackDown, se cuide de ella dentro de la batalla real, que se han visto casos. Y aquí en WWE las cosas cada vez se calientan más camino a WrestleMania. ¿Y dónde comienza oficialmente el camino hacia WrestleMania? En Royal Rumble, papá. Y hablando de Royal Rumble, sabemos que ahí el jefe tribal defenderá su campeonato universal contra el visionario Seth Rollins. Y en el pasado SmackDown, a pocos días prácticamente de ese encuentro épico por el campeonato universal en Royal Rumble, el jefe tribal Roman Reigns y el visionario Seth freaking Rollins tuvieron un careo. Este es un buen momento. Y estaba pensando que rememorando los viejos tiempos. Eso está por debajo de mí ahora. WrestleMania hace 7 años. Reconozcamos la mirada entonces en tu rostro cuando me mostré en tu oficina la semana pasada. Para ser justos, ¿por qué querrías verme? Quiero decir, nuestro historial en combates individuales por campeonatos es bastante unilateral. Los gané todos. Toditos. Debes haber estado durmiendo debajo de una roca o algo así. Estoy en modo de Dios por esos días, hijo. Soy el más grande campeón universal de todos los tiempos. Lo que me convierte en el más grande que hace esto. ¿Dice que lo has hecho todo por ti mismo? Porque esa es la gran diferencia entre tú y yo, Roman. Mira, si Roman Reigns está muy bien. Yo era quien sostenía tu mano antes en los días de The Shield. Luego, cuando te envié a empacar con un silletazo en la espalda, todavía no pudiste hacerlo por tu cuenta. Necesitaste a tu famosa línea de sangre para ayudarte a sostenerlo todo. Así que la verdadera pregunta que tengo para ti es, ¿realmente entiendes quién es el más grande aquí? Porque no olvidemos, yo te creé y te puedo destruir.
Esta es una pérdida de mi tiempo. Pareces un payaso, suenas como un payaso, porque eres un payaso. Nunca alcanzarás los niveles que yo alcancé. Vamos a ser honestos, si yo estuviera buscando una superestrella, una mega estrella, no te hubiera escogido de Raw. ¡Demonios! Ni siquiera serías el que escogiera de tu propia casa. Si quisiera estelarizar el evento central del Royal Rumble con una mega estrella, elegiría a tu esposa. ¡Oh, Jimmy Uso! La presencia de los Usos. Seth freaking Rollins. ¿Puede Rollins poner fin al reinado récord de Roman Reigns? Tienes que ser más inteligente que eso. Estoy viviendo en tu cabeza ahora. Amigos, ¿se habrá metido Seth freaking Rollins en la cabeza del jefe tribal? No podemos olvidar que ahora Roman Reigns sobrepasó el reinado de campeón universal de Brock Lesnar, pero Seth freaking Rollins quiere tumbarle ese récord al jefe tribal. ¿Será que el visionario finalmente lo logra la noche de Royal Rumble? Averígüenlo cuando estos dos ex aliados colisionen en el próximo evento premium en vivo de WWE Royal Rumble el sábado 29 de enero a las 8 p.m. hora del Este, 5 Pacífico, exclusivamente en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice: ¡Oh, infierno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de 2 noches en la historia. En vivo desde Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Bonitos mayulleros, ya sabemos que en el evento Royal Rumble, el próximo evento premium en vivo de WWE, la bestia Brock Lesnar defenderá su campeonato de WWE frente al todopoderoso Bobby Lashley. Y sí, uno ve estas dos superestrellas y uno ve dos hombres masivos, impresionantemente grandes. Pero es justamente lo que cada uno de ellos ha atravesado en sus vidas, en sus carreras, lo que los ha convertido en quienes son. No lo olviden, será épico por el campeonato de WWE en Royal Rumble. Todos los grandes guerreros son nacidos y forjados por el calor del fuego y puestos a secar la brutalidad del combate. Aquí comienza la historia de dos de tales guerreros. Webster, Dakota del Sur. Las grandes planicies con frecuencia evocan sueños idílicos de cascadas infinitas y verdes pastos. Pero en el invierno, esos sueños son trastocados por la dura realidad, la desolación y la decadencia. Fue aquí donde fue forjado el corazón de una bestia y nació un conquistador, Brock Lesnar. 2 veces All-American en lucha en la NCAA, con más de 100 victorias y campeón peso pesado de primera división de la NCAA. ¡La próxima gran cosa! Y cerca de 5 meses después de su debut, ¡Un F5 para La Roca! campeón de WWE. Luego de destrozar a todos los retadores puestos por WWE frente a él, la bestia partió hacia UFC, donde con solo 3 peleas en su carrera, reinaría supremo como campeón de UFC. Luego de regresar a WWE, el paso de devastación de la bestia continuaría, llevando 16 veces al campeón de WWE John Cena con un solo boleto de ida a Suplex City, y terminando con la sagrada racha invicta del Undertaker en WrestleMania. ¡Lo hizo! Y demostrando su dominio como 3 veces campeón universal y como actual y 6 veces campeón de WWE. Sencillamente Brock Lesnar es una bestia sin límites, sin remordimiento, sin miedo. Bobby Lashley es el individuo más aterrorizante en toda WWE. Disciplina, restricción, control,
De esos fuegos fue forjado el Todopoderoso. Hijo de un sargento instructor, Bobby Lashley aprendió desde una temprana edad a rigurosamente canalizar su habilidad natural. Lo que él logró fue la grandeza que él buscaba. 3 veces campeón nacional de NAIA. En lucha, Lashley seguiría los pasos de su padre en el ejército y continuaría afinando su arte, encaminándose a conquistar el oro en el campeonato de las Fuerzas Armadas. Lashley emergería en WWE como un espécimen en su apogeo, capaz de desatar un torrente de poder y ferocidad. Y mientras que Lashley hallaba el oro, aparentemente no podía a ciencia cierta encontrar ese próximo nivel. Una temporada en las artes marciales mixtas reavivaría la llama en Lashley. Conquistaría una marca de 15-2, incluyendo una racha invicta en Bellator. Lashley regresaría a WWE y esta vez el Todopoderoso desataría un absoluto infierno caótico. Oponente tras oponente, cortados por un peligroso arsenal de movidas de gran impacto, encabezadas por el devastador candado del dolor. Y raíz de la consecución del título de los Estados Unidos 2 veces, también logró el campeonato intercontinental en 2 oportunidades y por último conquistó el campeonato de WWE. Y ahora el Todopoderoso está listo para retar a quien lo ha eludido. Con todo el respeto debido, por 20 años, tú has estado eludiéndome y huyendo de mí. Con todo el debido respeto, debo disculparme, Bobby, porque si nos hubiéramos encontrado, ya hubiera vencido tu alma y tú no estarías aquí ahora. A una semana del sábado, el domo del American Center en San Luis dará testimonio de Brock Lesnar, una bestia invencible. Es imposible derrotar a Brock Lesnar cuando eres una mala imitación de Brock Lesnar. Contra Bobby Lashley, un retador todopoderoso. Tú no puedes vencer al Todopoderoso. De una forma u otra, te voy a dar una paliza para arrebatarte el campeonato de WWE. En 2 décadas, el camino de la bestia y el Todopoderoso nunca se habían cruzado. Pero ahora, cada uno de esos guerreros, forjados en el fuego, forjados en la batalla, forjados en oro, peleará por la máxima presea en juego. ¿Quién emergerá con ella en su poder? Mis panas, será un encuentro para la historia por el campeonato de WWE, enfrentados la bestia Brock Lesnar y el todopoderoso Bobby Lashley. No lo olviden, el próximo evento premium en vivo de WWE Royal Rumble, sábado 29 de enero a las 8 p.m. hora del este, 5 Pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Amigos, y así como Bobby Lashley se prepara para una lucha por un campeonato mundial, lo mismo hace en la marca azul Seth freaking Rollins, quien también se prepara para una lucha por un campeonato mundial. Y mientras ambos consiguen fuerzas para esos grandes encuentros de Royal Rumble, en el pasado Raw, ¿saben lo que pasó? Ambas superestrellas, Lashley y Rollins, colisionaron en el ring. Tremendo driver todopoderoso. Y aquí, justo a tiempo, le quita el filo a la lanza del todopoderoso y con giro antebrazo a la mandíbula para Lashley. Lashley lo engancha cuando viene corriendo, lo tiene sobre el hombro. Se le escapa a Rollins y lo mandan a comerse el esquinero a Lashley. Rebota, patadita en la zona media. Quiere pedigrí, busca el pedigrí, pero no está en condiciones de cubrir a Bobby Lashley. Ahora sí puede ser todo, cubren a Lashley encima, 1, 2, no señor. Ojo, yo no quiero que pierda Bobby Lashley, pero tampoco quiero que gane. Me pasa lo mismo con Seth Rollins. Yo no sé cómo encontró esa energía extra de la nada Bobby Lashley. Luego de tremendo pedigrí. El universo necesita que los dos lleguen más confiados que nunca a sus batallas para Royal Rumble. Repito, quiero que las 4 superestrellas, campeones y retadores estén enteritos en el mejor momento de sus carreras para el beneplácito de todo el universo. Bueno, se imaginan las 2 superestrellas que van a ser los contrincantes de ellos en Royal Rumble. Tienen que estar afilándose los colmillos, tomando nota. Oye, la agarra en la garganta. Rollins cuando trataba de lanzarse desde lo alto. ¿Qué va a hacer? Escalerita del cielo, Lashley sobre la guardia intermedia, codazos en el costado de la cara, en la nuca de Lashley. Finalmente logra una mejor posición. Por mucho tiempo. Enorme superplex para como lo Rollins. lanza, papá. Fue más que una explosión.
Explorer. ¿Viste cómo lo deja volar en el aire? Miren eso, miren eso. Lo suelta en el En aire, el Cabrera. aire lo manda lejos. ¡Qué poder! ¡Pura fuerza! Y repito, ¡Fuerza bruta! lo más interesante es que sabemos que él puede hacerle exactamente lo mismo a la bestia, aunque la bestia tiene más cuerpo y más peso que el visionario, que freaking... Y aquí, de Her Business, Cedric Alexander y Shelton Benjamin están sacando del ring a Bobby Lashley. Lo atacan a puños. Cuentas pendientes. El árbitro hace sonar la campana. Vaya, Lashley lo conecta, Shelton lo conecta, Alexander 2 contra 1, peligro, y lo mandan duro contra el poste. Uno no puede dejar por la vida cabo suelto, papá, porque en cualquier momento se te atraviesan y te resbalas. 2 contra 1. ¿Te acuerdas cómo Sobre un exhausto Bobby Lashley. cómo lo rechazó la semana pasada? ¿Te acuerdas? Ahora, le regalaron la victoria indirectamente. Esto no le puede gustar para nada hacer. Yo la verdad que tengo mucho respeto, mejor dicho, tenía respeto por Shelton. Lo que están haciendo es una porquería. No, me parece que ellos... Ahí está la fuerza. Enorme poder de suplex doble para Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Y ahora lo mandaron a comerse el piso a Shelton Benjamin. Ellos están expresándose, pero de una forma equivocada, quizás. Y ahora cargan a Cedric Alexander, lo espera el pose, vaya exclamatoria. Ya lo tienen medido y ¡toma! Desbarataron las costillas de Cedric Alexander y ruge Bobby Lashley. Ya esto lo ha sentido Cedric Alexander. Bueno, se quedó con Hay la más, victoria, hay más, Marcelo, hay más. aunque no la que él quería. Está desatada, viene, lanza y rompió la barrera con el cuerpo de Shelton Benjamin. De la que te libraste, Seth Rollins. Y De la que te Rollins no se libraste. atreve ni a salir. Oye, Y ahora no. entran los Uso. Oh, atrás. Jimmy J. Uso. Dios mío, pero ¿qué Tiene ha pasado también a aquí? Rollins. Y atacan con un par de super patadas a la cabeza. Bueno, la gente dirá que esto fue un mensaje mandado por el jefe tribal. A lo mejor simplemente es inspiración de los usos. ¿Quién sabe? ¿Quién Bueno. sabe? Marcelito, juzgando por cómo se han desarrollado las cosas en el reinado de Roman Reigns. ¿Cómo es Royal Rumble? Veamos. 30 hombres, 30 mujeres. Empiezan así. Con mucho de esto. Sobre la cuerda superior y tus botas sobre el piso, estás eliminado. Y esto. Oye, Nax, me va rollo. Estrellas que nacen y vuelan las estrellas. Y esto. ¡Oh, línealos y tíralos afuera! Ellos terminan así. Piérdete un momento, ¡lo hizo! Y el ganador participa, ¿eh? Evento central de WrestleMania. Todo en vivo desde el domo del centro de América en St. Louis, Missouri, por primera vez en la historia. Eso es la Royal Rumble. is the Royal Rumble. Panitas mayulleros, fue anunciado esta semana que Elimination Chamber será absolutamente global. Así es, el próximo 19 de febrero, directamente desde Jeddah, Arabia Saudita, el próximo evento premium en vivo de WWE emanará desde el Jeddah Superdome y la estructura demoníaca que no perdona se interpondrá en el camino a WrestleMania de muchas superestrellas de WWE. Amigos, y el último Raw antes del Rumble será anfitrión de una ceremonia para pesar a los contrincantes por el campeonato de WWE. Lesnar y Lashley tendrán un careo para mostrar por qué este primer encuentro histórico entre ellos es libra por libra la competencia más dura que cada uno ha tenido en sus carreras. Y gracias a Adam Pearce, Naomi tendrá una segunda oportunidad por el campeonato femenino de SmackDown. Pero donde quiera que va la chica del Resplendor, la sigue Sonya Deville. ¿Será una lucha justa de contrincante número 1 para Naomi por el campeonato femenino de SmackDown? Lo sabremos en el próximo episodio de La Marca Azul. Wow, uno de mis momentos favoritos del año, la noche de Royal Rumble. 30 mujeres, 30 hombres. ¿Quiénes ganarán? ¿Quiénes conseguirán sus pasajes para WrestleMania? Y una posibilidad a la inmortalidad. Yo siempre he querido ser inmortal. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo que ser valiente? ¡Ah, Mayuyamán! Yo declaro que este año... ¿Qué? Ya va, Mayuya. Iba a declarar... ¡No! Pero un momentito, por encima de la tercera, acuérdeme de Guañingan. Eso es normal, es parte del negocio. ¡No! No me abandone, que sin ti no soy nadie. Ok, después hablamos. Déjame terminar de despedir el programa.
Creo que no quiere que olvídelo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WW en Español. Déjame terminar. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Los veo aquí la próxima semana. ¡Cabalga! ¡Cabalga! Mayuya, una vez en la vida te estoy pidiendo un favorcito, chico, no me abandones. Pero, ¿y entonces cómo me hago inmortal, Mayuya? ¡Ah!